Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto, y poniendo en ella al niño fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En eso, la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas mientras tanto se paseaban por la orilla del río. De pronto la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio ahí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión, pero aclaró que se trataba de un niño hebreo. Bienvenidos a Padre e Hijo Discuten Cómics. Y no se equivocaron, seguimos hablando de cómics, pero en este caso vamos a hablar de uno de los personajes, o el personaje que a mí más me gusta de DC, que es Superman. Y que precisamente, ¿por qué leí ese pasaje de Moisés? De Porque Superman originalmente era pues su origen empezó gracias a Moisés. Moisés es como que de ahí se basó. Se y basó también porque... los creadores de Superman eran judíos. Ok, así es Jerry Siegel y Joe Shuster, que básicamente vivieron en la época de la Gran Depresión. Es cuando se les ocurre hacer este personaje, que es el primer superhéroe y que define las características de todos los personajes de cómics que seguirían de los superhéroes, y que tiene como antecedente... ¿Qué otro personaje de la cultura pop de los Estados Unidos, Alan? Popeye. Sí, Popeye es considerado el primer superhombre de la literatura de los cómics. Aquí podemos ver este es el Walter Dennis, en quien presuntamente se basaron para crear el personaje de Clark Kent. Y aquí cito a Kill Bill, en donde básicamente una de las escenas de la película, Bill habla de quién es Superman. Y dice, Superman es el hombre real y Clark Kent es el uniforme o el disfraz que utiliza, contrario a otros personajes como Peter Parker, en donde es la persona. Y eso es muy notable en las primeras historias. Clark Kent aparecía en un par de paneles y todo el resto del cómic se refería a las hazañas de Superman, que tiene una característica interesante sobre sus poderes en esa época, Alan. ¿Qué nos puedes decir de sus poderes? Bueno, les voy a leer lo que dice. Saltar 200 metros, brincar sobre un edificio de 20 pisos, levantar un peso tremendo, correr más rápido que un tren express, y que solamente un proyectil explosivo podría penetrar su piel. Está citando tal cual como vienen los poderes en Action Comics número 1, que es, digamos, la primera aparición de Superman. Y los poderes de Superman fueron creciendo con el tiempo, especialmente durante la época de plata, gracias a cuestiones como la serie de televisión, en donde era más fácil mostrar un Superman que iba volando de forma horizontal que a un actor saltando un gran edificio. Entonces, algunos poderes surgen no en los cómics, sino en la radio y televisión, en las adaptaciones que hubo, porque antes de la primera serie que hubo de Superman, hubo una serie en radio. Y hubo otros personajes como Jimmy Olsen que tuvieron un origen similar. Es decir, DC siempre, y ahora está pasando un poco con Marvel y sus películas, pero DC siempre se ha alimentado de otros medios como son radio y televisión para ir adaptando cosas. Por ejemplo, en Batman, ¿qué personaje surgió en otro medio que no era los cómics? Harley Quinn. Harley Quinn, efectivamente. Que ya empezó en la serie animada. Así es. Durante toda la época dorada de los cómics, Superman se mantiene con este tipo de poderes y de historias en donde atacaba malhechores del mundo bastante reales. Después viene en los años 50 la cacería de brujas de los cómics, y entonces Superman pasa a una etapa de mucha fantasía, en donde aquí vemos, por ejemplo, a Superboy siendo parte de la Legión de Superhéroes, una
unos personajes que surgen de las páginas de sus cómics, que son superhéroes del futuro, y las historias eran muy fantasiosas, ¿no? También, no me acuerdo si en la Era de Plata, corrígeme si no, nació Lex Luthor, que una de las cosas que Lex Luthor tiene Superman es mucho rencor, mucha envidia. También este Superman... ¿Y por qué le tiene envidia? ¿Cuál es también qué característica tiene Luthor? Porque Luthor se cree como que el mejor. Así es. Y también... Es muy inteligente, sí, pero carece de cualquier valor humano, ¿no? Él y Batman son los más inteligentes del universo DC y eso fue contado en Doomsday Clock. Ok. Toda esta etapa de la Era de Plata termina con la crisis en las Tierras Infinitas, la historia de ese Superman. Alan Moore, que como sabes es de donde sale tu nombre de Alan, él hizo la que es una de las mejores historias de Superman, que se llama Whatever Happened to the Man of Tomorrow, que cierra, digamos, a ese personaje. Y de ahí viene John Byrne, que John Byrne venía de Marvel, de haber hecho un run muy importante en los Cuatro Fantásticos y muy exitoso. Y entonces aparece su run dentro de Superman. Y precisamente uno de los personajes que más cambió fue Lex Luthor, que originalmente era este científico que se enfrentaba directamente a Superman cada vez que podía. Y en esta historia que se llama Metrópolis 900 millas, vemos a un Lex Luthor que es totalmente amoral. Se va a desayunar a un merendero en la carretera, en el camino rumbo a Metrópolis. Y ahí conoce a esta mesera en donde le hace una propuesta indecorosa, le ofrece una cantidad importante de dinero para irse a vivir con él. La mesera al principio pues se ofende, pero pues se queda pensando en esa propuesta que pues resolvería todos sus problemas económicos si simplemente decide irse con Lex Luthor. Y cuando parece que al fin va a tomar tal determinación, pues oh sorpresa, Lex Luthor se ha ido y resulta que todo es un juego. Y Lex Luthor, que es una especie de Kingpin, Kingpin el personaje de Marvel, que es lo que Mark Wolfman y George Byrne traen como villano a esta nueva etapa de Superman, sería, digamos, el Lex Luthor que ahora todos reconocemos, ¿no? Que emplea otros medios más que la confrontación directa con Superman, y que pues es multimillonario y tiene muchos recursos. También luego llegaría la muerte de Superman, que no me acuerdo si a ti te tocó, papá. Sí, me tocó, efectivamente. ¿Nos puedes contar por qué decidieron los escritores de esa época matar a Superman? Porque ellos querían que una boda pasara entre Superman y Lois Lane. Y entonces, luego llegaron los ejecutivos de Marvel, de Warner, y dijeron, no, primero háganlo en la serie de Lois and Clark. La serie de Lois and Clark era la serie de televisión que estaba en esa época con Terry Hatcher como Lois, y precisamente en los cómics, en DC, se juntan cada año, digamos, hacen una convención. Entonces están editores, escritores, artistas y deciden qué van a hacer con las historias del año siguiente. Y en este caso, lo que tú comentas, ellos estaban preparados ya para casar a Lois y a Clark, que llevaban un rato de relación. Lois, de hecho, ya sabía que Clark Kent era Superman, algo que no había pasado en toda la historia del personaje, que para ese entonces era de 50 años. Pues Lois ya sabía que era Clark. Pero efectivamente Warner no permitió que se casaran, y ante tal frustración los artistas y los escritores dijeron, vamos a matar a Superman. Y entonces surge precisamente Doomsday, que se ha vuelto uno de los personajes también más importantes de los medios. ¿Te acuerdas más o menos cuál es la diferencia que hay con el que vimos en Superman contra Batman? Bueno, ahí se supone que era menos poderoso
Y en los cómics originalmente, toda la liga, Batman, Wonder Woman, Linterna Verde, Flash y los demás, tuvieron que pelear contra él. En Justice League solo Batman, Wonder Woman y Superman peleaban contra él, o sea, era menos poderoso. Y además teníamos un Superman más inexperto. Bueno, la creación de Doomsday en los cómics básicamente es un personaje de laboratorio al que van creando y lo van matando y cada vez que lo matan va adquiriendo una defensa en contra de lo que lo acaba de matar. Por eso Superman batalla tanto durante la historia de la muerte de Superman para terminarlo. Les quería yo mostrar, hablando un poco del Lex Luthor, una de las mejores historias que han habido de Superman en los últimos 10 años, que es All Star Superman, a cargo de Grant Morrison, en donde al final es una historia donde Superman está moribundo tras haber recibido los rayos del sol de manera muy, muy directa, y Lex Luthor adquiere, digamos, el poder de Superman, pero se da cuenta de cómo ve Superman al mundo, lo ve como un todo, como una armonía, y entonces se da cuenta por qué Superman tiene esta gran carga moral, digamos, de hacer siempre lo correcto y de proteger a todos, por esa armonía y ese equilibrio que hay en el universo. Y bueno, ese Superman, el que surgió, digamos, en el año de 86 con la historia de Man of Steel de John Byrne, ¿cuándo desapareció, Alan? En Flashpoint, ¿te acuerdas? Sí. ¿Y dio paso a qué? A un Superman inexperto. Ahora sí era muy inexperto, ¿sabes? Y bueno, también este Superman había sido, era como que sus inicios, no había conocido, no había ya sido como que, o sea, la Liga de la Justicia no se había formado, y el único que como que ya tenía experiencia era Batman. Superman, luego también podemos ver aquí que Linterna Verde y Batman van a buscar a Superman y originalmente se empiezan a pelear con él, ¿no? Uh-huh. Y luego llega Flash y ahí se une toda la Liga de la Justicia. Ok, pero esto, digamos, este nuevo Superman no vendió, la verdad es que no tuvo mucho éxito en DC. Y se dieron cuenta que los lectores pues no queríamos este nuevo Superman. Después de que el Superman de los años 80 había tenido todo una trascendencia y ya había tenido como otras historias, como fue precisamente su muerte, como fue la boda. Ya Lois y él tenían una relación mucho más establecida. Y entonces surge el regreso de ese Superman a través de una historia que se llama Convergencia. Y fue tan importante, digamos, que regresara este Superman que en la propia portada aparece, ¿no? Y lo reconocemos porque no tiene el cuello que, o sea, el disfraz que trae no es el de The New 52, sino es el traje que usó durante los años 80. Y no solo eso, Alan, ¿qué más traía este Superman? Traía una sorpresa. Traería que Lois Lane estaba embarazada. Efectivamente, DC no solo trajo de regreso a la pareja, sino que trajo consigo al nacimiento del primogénito de Superman para regresarlo ya ahora en Rebirth a utilizarlo para ir con, o sea, para hacer equipo con mis personajes que más me gustan, y es Damian y Superboy. Y ellos se conocen como Super Sons, ¿no? Ajá. Y luego, originalmente en el cómic se habían peleado. Aquí ya es el final de la historia. A mí me gusta mucho esta historia. Es una historia muy interesante. Y aquí ya es cuando lo catalogan Super Sons. Bueno,
Platicaremos después un poco más de Superman, pero creo que el siguiente video que corresponde a DC vas a querer hablar de Batman, ¿verdad? La segunda parte, porque la otra no hicieron. Se cortó el video. Bueno, gracias.